El problema eres tú, Ángela. Tus óvulos están podridos. No voy a tirar mi vida con una mujer seca por dentro. Todavía recuerda el tono de su voz humillándola. Frío, impiadoso, como si estuviera descartando un objeto defectuoso. Ángela cambió. Los tacones por la vergüenza, el penthouse de lujo por un cuarto alquilado, las cenas de gala por el silencio de una casa vacía. Fue abandonada con nada. Solo las lágrimas, la culpa y un papel de divorcio en las manos. Pero Dios estaba viendo. Y 7 años después, cuando Pedro cruzó la avenida y vio a 2 niñas güeras corriendo a sus brazos, fue él quien se detuvo. Fue él quien se congeló, fue él quien sintió la sangre helarse, porque las niñas tenían sus ojos, su cara y lo que él llamó mujer rota. Había creado el milagro que jamás podría prever. Suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. El espejo rectangular del consultorio lujoso en el corazón de Polanco reflejaba a una mujer de 35 años con ojos verdes exhaustos, contrastando con el labial rojo impecable. Ángela Vasconcelos acomodó algunos cabellos rojizos que escapaban del moño firme y respiró hondo, intentando alejar los recuerdos que la perseguían como fantasmas hacía 7 años. Señora Ángela, la última clienta del día canceló. ¿Quiere que cierre la agenda?, preguntó su asistente Marcia, una joven con piercings discretos y una eficiencia admirable. Puedes cerrar, Marcia, y prepara esos informes para mañana, por favor. Voy a recoger a las niñas a la escuela. La asistente sonrió y salió, dejando a Ángela sola con sus pensamientos. El consultorio de estética avanzada que comandaba se había convertido en uno de los más solicitados de la capital. De salón de barrio a clínica premium, su trayectoria impresionaba a cualquiera que no conociera el precio emocional que había pagado por cada conquista. Ángela apagó el computador y miró por la ventana panorámica. Ciudad de México se extendía frente a ella en un horizonte grisáceo de edificios y luces tímidas del atardecer. Su celular vibró. Un mensaje de Tiago. Voy a recoger a las niñas hoy. Termina con calma. Te amo. Una sonrisa sincera surgió en sus labios por primera vez en aquel día. Tiago Marcondes, su marido hacía 5 años. Su puerto seguro cuando todo lo demás se derrumbó. Pero no siempre fue así. 7 años atrás, ella aún era la señora de Pedro Marcondes, la esposa del abogado fiscalista más solicitado de la élite capitalina. Vivía en un penthouse en Santa Fe, frecuentaba vernissages y cenas benéficas y sonreía para fotografías en columnas sociales. Un matrimonio que muchos envidiaban, pero pocos sabían la verdad detrás de las apariencias. Ángela cerró los ojos y los recuerdos volvieron con fuerza. El despacho impecable de Pedro, el examen sobre la mesa de caoba importada, la mirada de desprecio. El problema eres tú, Ángela. En mi familia, todos los hombres tienen hijos. Es una tradición. Pedro, los médicos dijeron que no encontraron nada conclusivo. Puede ser de cualquiera de nosotros. Tú necesitas hacer los exámenes también. La risa sarcástica que siguió permanecía grabada en su memoria como una cicatriz. No seas ridícula. Tienes 30 años y tus óvulos probablemente están todos comprometidos. Ese es el problema de mujeres que pasan la vida pensando solo en carrera. Eso no es justo, Pedro. Yo aplacé mis sueños por ti. Yo quiero tener nuestros hijos más que cualquier cosa. La discusión escaló hasta que él dijo aquello, palabras que cortaron como navajas. No voy a quedarme con una mujer rota, Ángela. No voy a desperdiciar mis mejores años con alguien que no puede darme lo que necesito. Una semana después, ella estaba en un departamento alquilado a las apuradas en la colonia Roma, con una maleta de ropa y un divorcio relámpago para firmar.
Pedro tenía contactos, poder y dinero. En menos de un mes estaba legalmente soltero y públicamente renovado, mientras Ángela intentaba reconstruir su vida en silencio. El celular tocó nuevamente, trayéndola de vuelta al presente. ¿Aló, señora Vasconcelos? Una voz desconocida del otro lado. Sí, soy yo. Aquí es del taller. Su coche va a tardar más de lo previsto. Una pieza específica necesita ser pedida. Ángela suspiró. ¿Y cuánto tiempo va a llevar? Por lo menos 3 días hábiles, señora. Ella agradeció y colgó, levantándose con determinación. 7 años de reconstrucción le habían enseñado a reaccionar rápidamente a los contratiempos. Tomaría un taxi, quizás un Uber, o mejor, pensó mientras miraba por la ventana. Tomaría un camión. Los embotellamientos de la ciudad estaban caóticos y el metro quedaba lejos. El camión pasaba exactamente en la esquina de la escuela de las hijas. Las hijas. Antonella y Valentina. Sus pequeñas gemelas de 6 años, con cabellos dorados y ojos de un azul tan claro que parecían transparentes en ciertos momentos. El amor en forma de 2 niños idénticos que transformaron su dolor en propósito. Ángela bajó por el elevador, saludó al portero y caminó 2 cuadras hasta la parada del camión. El aire de junio estaba fresco, uno de aquellos días en que Ciudad de México se daba el lujo de tener un cielo casi azul. Se sentó en el banco para esperar, observando a las personas que pasaban apuradas. Del otro lado de la avenida, en el 15º piso de un edificio comercial de vidrio espejado, Pedro Marcondes miraba hacia el techo blanco de su despacho, sintiendo el peso de la soledad que cargaba hacía años. A los 42 años, su reputación profesional seguía inquebrantable, pero su vida personal era un desierto emocional. Se había casado nuevamente, pocos meses después del divorcio, con Ángela, una relación estratégica con la hija de un magistrado influyente. 2 años después, otro fracaso. Descubrió, por medio de exámenes que finalmente accedió a hacerse, que él era el infértil. Un varicocele severo comprometía gravemente su capacidad reproductiva. Una cirugía podría resolver, pero no había garantías. Lo que dolía no era la infertilidad en sí, sino la injusticia que cometiera con Ángela. El modo en que la acusó, humilló y abandonó sin siquiera darle el beneficio de la duda. El teléfono sobre su mesa tocó. Doctor Marcondes, su última reunión fue cancelada. El cliente remarcó para la próxima semana. Gracias, Renata. Puedes irte entonces. También estoy saliendo. Pedro acomodó la corbata, agarró el saco y salió. En el elevador, pensó en pasar por el bar del club para un trago solitario, como hacía en la mayoría de las noches. No tenía amigos verdaderos, solo contactos profesionales. Su relación con el hermano gemelo Tiago se había deteriorado años atrás por causa de rivalidades, envidia y rencores nunca resueltos. En el vestíbulo del edificio decidió caminar un poco. Hacía tanto tiempo que no andaba sin prisa por Ciudad de México. La ciudad parecía otra cuando no se estaba corriendo o atrapado en el tráfico. Giró a la derecha, bajó una calle arbolada y siguió sin destino específico. Después de algunos minutos, paró en un semáforo. El coche, a su lado, un Mercedes convertible, traía a un hombre mayor con una mujer joven, ambos riendo. Pedro sintió una incomodidad en el pecho. No era envidia, era vacío. ¿Hacia dónde estaba yendo su vida? El semáforo abrió para los peatones, pero él permaneció parado. Sintió el celular vibrar en el bolsillo. Probablemente algún cliente, insistente. Ignoró. En aquel momento avistó una parada de camión del otro lado de la avenida. Una mujer pelirroja estaba sentada mirando el celular. Algo en ella le pareció extrañamente familiar. Pedro entrecerró los ojos, intentando ver mejor entre los coches que pasaban.
la postura elegante, el modo en que inclinaba levemente la cabeza. ¿Sería posible después de tanto tiempo? El semáforo cerró para los peatones y abrió para los coches. Pedro permaneció inmóvil, como si una fuerza invisible lo mantuviera pegado al suelo. Entonces la mujer pelirroja se levantó e hizo una señal. Un autobús escolar paró. Las puertas se abrieron y dos pequeñas figuras bajaron corriendo. Dos niñas, idénticas, con cabellos dorados como rayos de sol. Pedro sintió la sangre helarse en las venas. Las niñas abrazaron a la mujer con entusiasmo. Ella se agachó y acomodó las mochilas coloridas en las espaldas de las pequeñas. Cuando se levantó y giró ligeramente el rostro, no había más duda: Ángela, su exesposa. Y aquellas niñas parecían tener unos 6 o 7 años. El timing era perturbador. Pedro sintió el corazón dispararse. El semáforo abrió nuevamente y, casi en trance, él cruzó la calle. Se aproximó lentamente, como un sonámbulo, los ojos fijos en las 3 figuras que conversaban animadamente en la parada de camión. Ángela levantó la mirada y el mundo pareció congelarse. Sus ojos verdes se abrieron por un instante. Todo el color se fue de su rostro, seguida por una compostura sorprendente. Puso las manos sobre los hombros de las hijas, un gesto instintivo de protección. «Mamá, ¿quién es ese señor?», preguntó una de las niñas, apuntando hacia Pedro, que permanecía inmóvil a pocos metros de distancia. «Es solo un conocido, Antonella. Vamos, el camión ya va a llegar». Pedro dio un paso más adelante, incapaz de desviar la mirada de las dos criaturas. La semejanza lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Los mismos ojos azul claros que él y Tiago habían heredado del padre, la misma forma de rostro, el mismo hoyuelo en la barbilla. «Ángela». Su voz salió como un susurro ronco. Las niñas se miraron entre sí, confusas, y después volvieron a encarar al extraño que pronunciara el nombre de la madre de aquella forma perturbada. Ángela respiró hondo. «Niñas, vayan allí a ver esa vitrina un minutito. Mamá necesita conversar rápidamente». Las dos obedecieron, aunque con miradas desconfiadas, y se alejaron algunos metros, aún dentro del campo de visión de la madre. «¿Qué haces aquí, Pedro?», preguntó Ángela con una calma impresionante. Pedro no conseguía formular una frase coherente. Sus ojos iban de Ángela para las niñas y volvían. Ellas son mías», balbuceó finalmente. En un tono acusatorio que escondía mal su choque, Ángela enderezó la postura, los ojos ahora fríos como esmeraldas bajo una capa de hielo. «No, ellas no son tuyas, Pedro. Nunca lo fueron». «No me mientas», elevó la voz, haciendo que algunas personas miraran. «Ellas tienen, ¿qué? 6, 7 años, y son idénticas a mí en la misma edad. Tengo fotos de niño que prueban eso». Ángela dio un paso al frente, bajando la voz en un tono peligrosamente controlado. «Ellas son idénticas a ti, porque son idénticas a Tiago también. ¿O ya olvidaste que tienes un hermano gemelo?». Pedro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Tiago? ¿Su propio hermano? ¿Tú?» «¿Y Tiago?». Ángela asintió levemente. «Nosotros construimos una vida, una familia, algo que tú destruiste cuando dijiste que yo era rota. ¿Recuerdas? Tus palabras exactas». Un camión paró y algunas personas bajaron. Ángela hizo señal para que las niñas se aproximaran. «Vamos. Niñas, nuestro camión llegó. ¡Espera!». Pedro agarró su brazo, soltando inmediatamente cuando vio la expresión de Ángela. «Lo siento, yo solo... ¿Cuándo? ¿Cómo sucedió esto?». Ángela miró para las hijas que se aproximaban y después para Pedro. «Nunca procuraste saber cómo yo estaba después del divorcio, ¿verdad? Tiago fue la única persona de tu familia que tuvo esa decencia. La única que me extendió la mano cuando tú me dejaste con nada, además de culpa y vergüenza. Una de mientras las niñas».
Pedro no sabría decir cuál. Agarró la mano de la madre y miró para él con expresión desconfiada. «Mamá, ¿podemos irnos? Valentina tiene hambre». Ángela pasó la mano en los cabellos dorados de la hija. «Claro, mi amor, ya estamos yendo». Miró para Pedro una última vez. «Estoy segura de que tienes nuestra información de contacto actual en los registros del divorcio. Si quieres conversar como adultos, sin escenas, podemos marcar. Caso contrario, por favor, respeta nuestra vida». Ella subió en el camión con las niñas. Pedro quedó parado, viendo el vehículo alejarse en la avenida. Su celular tocó nuevamente. Atendió sin siquiera verificar quién era. «¿Aló? Pedro, soy yo, Claudia, de la empresa. Estamos con un problema urgente en el contrato de la multinacional. Necesitamos que vuelvas». Pedro miró para el cielo que comenzaba a oscurecer, sintiendo el peso de años de decisiones equivocadas caer sobre sus hombros. «Estoy en camino», respondió, mecánicamente, pero permaneció inmóvil por varios minutos, mirando para el lugar donde el camión había desaparecido. Ángela y Tiago y Ángela, y dos niñas que podrían haber sido sus hijas en otra vida, otra versión de la realidad, donde él no hubiese sido arrogante y cruel, donde él hubiese elegido el amor en vez del orgullo. Cuando finalmente consiguió moverse, Pedro sintió algo caliente escurrir por su rostro. Tocó la mejilla, sorprendido al percibir que eran lágrimas. No lloraba hacía años, quizás desde la muerte de sus padres, y ahora, en medio de una acera concurrida de Ciudad de México, se encontraba llorando por algo que nunca valoró cuando tenía. En la otra extremidad de la ciudad, el camión paraba en un condominio de clase media alta en Coyoacán. Ángela y las niñas bajaron y caminaron hasta la puerta. Las gemelas saltaban, relatando en detalles sus aventuras escolares del día. Ángela sonreía y respondía, pero su mente estaba lejos, reviviendo el encuentro inesperado que acababa de tener. 7 años habían pasado, pero la simple visión de Pedro aún tenía el poder de desestabilizarla. No por amor o añoranza, sino por la fuerza de las heridas que él dejara. Heridas que, a pesar de cicatrizadas, aún podían doler cuando tocadas. «Tío Tiago», gritaron las niñas en unísono cuando avistaron al hombre alto y de hombros largos, que abría la puerta de la casa, y allí estaba él, idéntico físicamente a Pedro, pero con una sonrisa que lo tornaba completamente diferente. Tiago se agachó para recibir el abrazo doble de las sobrinas que amaba como hijas. «Mis princesas, ¿cómo fue la escuela hoy?», preguntó, mientras las levantaba en el aire, una en cada brazo. Ángela se aproximó y Tiago inmediatamente percibió que algo estaba errado. «¿Qué sucedió?», preguntó bajito. Cuando las niñas corrieron para dentro de la casa, Ángela respiró hondo, mirando directamente en los mismos ojos azules que acababa de enfrentar en la parada del camión, pero que ahora transmitían solo preocupación y amor. «Encontré a Pedro hoy», respondió simplemente. Tiago tragó en seco, su rostro quedando serio. «¿Y?», preguntó apenas. Y él vio a las niñas. Un silencio pesado cayó entre ellos, llenado solo por los sonidos distantes de las gemelas explorando la casa. «Creo que necesitamos conversar», dijo Tiago finalmente, extendiendo la mano para la esposa. Ángela asintió, segurando la mano de Tiago como si fuera un ancla en medio de una tempestad que acababa de resurgir. «Sí», concordó, «necesitamos conversar». «Nolene». Cena de aquella noche transcurrió en un silencio inquieto. Las gemelas, sensibles como todas las criaturas, percibían que algo estaba diferente. Las miradas intercambiadas entre los adultos, las frases inacabadas y el modo en que Tiago parecía distante mientras servía los tacos, favorito de las niñas. «Mamá, ¿quién era aquel señor en la parada del camión?», preguntó Valentina finalmente.
sus grandes ojos azules fijos en el rostro tenso de la madre. Ángela posó el tenedor e intercambió una mirada rápida con Tiago antes de responder. Era un antiguo conocido, querida. Él parecía triste, observó Antonella, siempre la más empática de las dos. Y también parecía con el tío Tiago. Tiago tragó en seco, incapaz de disimular el desconforto. Ángela percibió e intervino. Rápidamente. Niñas, ¿qué tal terminan la cena y después van a jugar un poco antes del baño? Mañana la escuela tiene aquella actividad especial que ustedes estaban esperando, ¿recuerdan? La distracción funcionó. Las gemelas luego olvidaron al extraño hombre triste y comenzaron a especular animadamente sobre la clase de cocina que tendrían al día siguiente. 20 minutos después, estaban entretenidas con sus juguetes en el cuarto, dando a Ángela y Tiago el espacio que necesitaban. En la cocina, mientras lavaban los trastes lado a lado, un ritual que mantenían desde el inicio del relacionamiento, el silencio pesaba como plomo. ¿Crees que él va a buscar contacto? Tiago preguntó finalmente, pasando un plato para que Ángela secara. No lo sé. Ángela suspiró. «Conoces a tu hermano mejor que yo». Tiago dio una risa amarga. «Conocía. No hablamos hace casi 8 años». Ángela posó el trapo de cocina y tocó el rostro del marido con suavidad. Él parecía realmente afectado al ver a las niñas. La semejanza es impresionante. Él preguntó... Sí, preguntó si ellas eran suyas. Ángela cruzó los brazos, defensiva. Yo dije que no, que ellas son tuyas. ¿Y cómo él reaccionó? Quedó en shock cuando mencioné a Tiago. Creo que no sabía que estábamos juntos. Tiago miró al vacío pensativo. No me sorprende. Él siempre vivió en su propio mundo, un mundo donde solo él importa. El teléfono de Ángela tocó, interrumpiendo la conversación. Ella frunció el ceño al ver un número desconocido. ¿Aló? Ángela. Soy Pedro. Ella congeló, la mirada fija en Tiago, que percibió inmediatamente quién estaba del otro lado de la línea. ¿Cómo conseguiste mi número?, preguntó ella, intentando mantener la voz firme. Tengo mis recursos. Necesitamos conversar. Ángela respiró hondo. Pedro, ya hace 7 años. ¿Qué tenemos para conversar ahora? Tú sabes muy bien. Quiero conocer a mis sobrinas. El alivio que Ángela sintió fue visible. Él no estaba cuestionando la paternidad de las niñas. Al menos no por teléfono. Eso necesita ser discutido con Tiago también. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Él está ahí?, Pedro preguntó finalmente. Sí, claro. Es donde él vive. Con su familia. Otro silencio más largo. ¿Puedo hablar con él? Ángela cubrió el teléfono y miró para el marido. Él quiere hablar contigo. Tiago vaciló apenas por un segundo antes de extender la mano. Ángela pasó el teléfono, pero seguró su pulso con firmeza, ojos fijos en los de él. Un pedido silencioso para tener cuidado. «Aló». La voz de Tiago salió más áspera de lo que pretendía. «Hermano». La palabra sonó extraña después de tantos años. «¿Qué quieres?» «Pedro, verte, conocer a tus hijas, intentar entender». Tiago cerró los ojos. «Mis hijas no son piezas en un juego que tú decides jugar cuando te conviene. No es eso. Yo solo...» La voz de Pedro, siempre tan confiante, sonaba rota. «Yo cometí muchos errores, Tiago. Contigo, con Ángela. Yo solo quiero una oportunidad de... ¿De qué? ¿Arreglar todo? Es demasiado tarde para eso. De al menos explicar mi lado, por favor». Tiago miró para Ángela, que observaba con intensidad cada expresión en su rostro. «Un café», dijo finalmente. «Mañana, en Insurgentes, solo nosotros dos». «Gracias». La voz de Pedro parecía sinceramente aliviada. «¿En el café de la esquina?» «A las 10 horas». Tiago colgó sin esperar respuesta y devolvió el teléfono para Ángela. «¿Estás seguro de esto?»,
preguntó ella, preocupación evidente en su voz. No, admitió Tiago con una sonrisa triste, pero creo que necesito enfrentar a mi hermano antes de que él aparezca de sorpresa en nuestra puerta. Mientras tanto, de Lindsentinsel, otro lado de la ciudad, en su departamento lujoso en Paseo de la Reforma, Pedro Marcondes servía la tercera dosis de whisky. El encuentro con Ángela y aquellas niñas había desenterrado emociones que él juzgaba muertas hacía mucho tiempo. Se sentó frente a la chimenea decorativa, observando el fuego artificial que no producía calor real, una metáfora perfecta para su vida, pensó amargamente. Abrió el cajón de la mesa lateral y retiró un antiguo álbum de fotos. Hojeó hasta encontrar una imagen específica. 2 niños de 5 años, idénticos, de cabellos dorados y ojos azul claros, sonriendo frente a un pastel de cumpleaños. Él y Tiago, inseparables en la infancia, competitivos en la adolescencia, distantes en la facultad. Pedro escogiera derecho, Tiago, ingeniería, y completamente rotos en la vida adulta. El último contacto significativo había sido durante el divorcio tumultuoso con Ángela. Tiago apareciera en el despacho de Pedro, furioso como nunca estuviera antes. ¿Cómo pudiste hacerle eso a ella?, gritó, ignorando completamente a la secretaria que intentaba impedirle entrar. Eso no es de tu incumbencia. Pedro respondió fríamente. Sí es de mi incumbencia cuando destruyes a una persona por puro egoísmo. Ángela no merecía ser humillada. De ese modo, ella no es un objeto que descartas cuando ya no sirve a tu propósito. Pedro recordaba haber reído con desdén. No me digas que siempre has estado colado por ella. Sería tan cliché. El puñetazo que Tiago asestó sobre la mesa de caoba rajó la madera cara y silenció a Pedro. No has cambiado nada desde niño, siempre queriendo lo que no tienes, siempre despreciando lo que consigues. Adiós, Pedro. Espero que tu arrogancia sea buena compañía, porque es todo lo que tendrás. Pedro jamás imaginara que aquellas serían las últimas palabras que intercambiaría con el hermano por casi 8 años. O que Tiago realmente construiría una vida con Ángela, y mucho menos que tendrían hijas. Hijas que podrían fácilmente ser confundidas con las suyas si él no fuera. Engulló el resto del whisky en un trago amargo. La ironía de la vida era cruel. Él había abandonado a Ángela por no poder darle hijos, solo para descubrir años después que el problema era de él. Y ahora su hermano gemelo, compartiendo el mismo ADN, había conseguido lo que él juzgaba imposible. ¿Cómo era eso posible? ¿Sería Tiago también infértil? ¿Habría Ángela hecho tratamiento? ¿O aquellas niñas eran adoptadas? Pero la semejanza era impresionante. Demasiado. Pedro no conseguía formar una hipótesis coherente en su mente confusa por el alcohol y por las revelaciones. Su teléfono tocó. Un número no identificado. Atendió con hesitación. Pedro Marcondes. Doctor Marcondes, aquí es Rafael Méndez, de la Clínica Ángeles. Pedro frunció el ceño. Era su clínica de reproducción humana, donde hiciera sus exámenes después del segundo divorcio. Sí, doctor Méndez. ¿Algún problema? No exactamente un problema, doctor. Es que estamos reorganizando nuestros archivos y encontramos algo incomún en su cadastro. El señor autorizó la preservación de material genético en nuestra clínica. Hacía 8 años, antes incluso de realizar sus primeros exámenes con nosotros. Pedro sintió la sangre helarse en las venas. ¿De qué el señor está hablando? Yo nunca he estado en la clínica antes de mis exámenes de fertilidad hace 5 años. Hubo una pausa desconfortable del otro lado de la línea. Bien, señor. Marcondes, pero tenemos un formulario de consentimiento firmado por el señor, con número de documento y todo, para almacenamiento de muestra de esperma en marzo de 2018. Pedro sentóse lentamente, intentando procesar la información. Marzo de 2018.
Él aún era casado con Ángela en esa época. ¿El señor gustaría de venir a verificar personalmente esos documentos o prefiere que enviemos una copia digital? Digital, por favor. Urgente. 3 minutos después, Pedro miraba, incrédulo, para el email en su celular. Allí estaba su firma perfecta, su documento, su foto. Él parecía más joven y sonreía en la foto de identificación anexada al formulario. Un formulario que autorizaba la colecta, el procesamiento y el almacenamiento de su material genético para futuras tentativas de fertilización asistida. Pedro sintió la sala girar. No era posible. Él nunca había estado en aquella clínica antes de sus exámenes de infertilidad. Nunca había autorizado aquello, a menos que no fuera él, un gemelo idéntico, un documento fácilmente obtenido, una firma idéntica a la suya, practicada desde la adolescencia para escapar de advertencias escolares. Tiago, murmuró para sí mismo, la verdad formándose en su mente como un rompecabezas macabro. Dios mío, Tiago, las implicaciones eran avasalladoras, demasiado para procesar. Si Tiago se había pasado por él para almacenar material genético, si Ángela había utilizado ese material después, entonces aquellas niñas de ojos azules y cabellos dorados. Son mis hijas, susurró, las palabras ecoando en el apartamento vacío. Son mis hijas. En la mañana siguiente, el café en Insurgentes estaba lleno como siempre a las 10 horas. Tiago llegó puntualmente, escogiendo una mesa al fondo donde podrían conversar con relativa privacidad. Pidió un espresso y esperó, intentando controlar la ansiedad que crecía a cada minuto. A las 10:15, cuando ya consideraba la posibilidad de Pedro haber desistido, vio al hermano entrar. Fue como mirar para un espejo ligeramente distorcido. Misma altura, misma estructura ósea, mismos ojos, pero Pedro tenía un aire de cansancio y amargura que Tiago no cargaba. Tiago no se levantó para saludarlo. Pedro sentóse sin decir palabra y pidió un café al mesero, que se aproximó inmediatamente. El silencio entre ellos era denso, cargado por años de alejamiento y rencor. «¿Cómo estás?», Pedro preguntó finalmente, la voz baja, casi tímida, una característica que Tiago jamás asociara al hermano arrogante que conocía. «Bien, muy bien, de hecho». Pedro asintió, mirando para la taza de café que acababa de ser servida. «Te ves bien, feliz». «Yo soy feliz, Pedro. Tengo todo lo que necesito». Un silencio pesado se instaló nuevamente entre ellos. «Las niñas son hermosas», dijo Pedro, finalmente mirando en los ojos del hermano. «Se parecen mucho a nosotros en la misma edad». Tiago tomó un sorbo de café, observando a Pedro con cautela. «Sí, la genética es fuerte en la familia. Papá estaría orgulloso». Pedro respiró hondo, como quien toma coraje. «Tiago, yo recibí una llamada extraña anoche». «¿Qué tipo de llamada?» «De la Clínica Ángeles. Aparentemente, yo autoricé el almacenamiento de material genético allá». 2018. Tiago no demostró reacción, pero sus dedos apretaron ligeramente la taza. «Lo que es curioso», continuó Pedro, «es que yo nunca he estado en aquella clínica antes de mis propios exámenes de fertilidad, hace 5 años, cuando descubrí que soy infértil». Tiago permaneció en silencio, el rostro una máscara impenetrable. «¿Tienes algo que decirme, hermano?» Pedro inclinóse para el frente, los ojos azules fijos en los idénticos de Tiago. «Tengo muchas cosas para decirte, Pedro, pero no sé si estás realmente listo para oír. Intenta, por favor». Tiago respiró hondo. «¿Qué quieres saber exactamente?» «Las gemelas. Ellas son mis hijas biológicas, ¿no es así?» Tiago acomodóse en la silla, la mirada firme. «Ellas son mis hijas en todos los sentidos que importan. Yo fui quien estuve en los ultrasonidos. Yo fui quien tomé la mano de Ángela durante el parto.
Yo soy quien levanta de madrugada cuando tienen pesadillas. Yo soy quien enseño, protejo, amo. Eso no responde mi pregunta, Pedro insistió. Responde lo que importa. Pedro golpeó en la mesa, haciendo que algunas personas miraran. Controlóse rápidamente. Tú te pasaste por mí para almacenar mi material genético, ¿no fue así? ¿Cómo conseguiste? ¿Cuándo? Tiago suspiró, pareciendo de repente muy cansado. ¿Tú realmente quieres saber toda la historia, Pedro? ¿Estás seguro? Absoluta. Tiago tomó el último sorbo de café y señaló para el mesero traer otro. Cuando estaban solos nuevamente, comenzó a hablar. Cuando comenzaste a presionar a Ángela sobre hijos, ella quedó devastada. Consultó varios médicos. Ninguno encontró problemas en ella, pero sugirieron que tú hicieras exámenes también. Yo me recusé, admitió Pedro bajando la mirada. Sí, y en lugar de eso torturástela psicológicamente, haciéndola sentir inadecuada, rota. Tu palabra, no mía. Pedro no contestó, lo que sorprendió a Tiago. Lo que tú no sabes es que Ángela había encontrado un especialista dispuesto a intentar una técnica nueva en la época. Él sugirió que, incluso sin diagnóstico claro, ustedes podrían intentar fertilización in vitro. Ella estaba entusiasmada, quería contarte, pero yo exigí el divorcio antes, completó Pedro. La voz embargada. Tiago asintió. En la última consulta, sola, devastada por el divorcio inminente, ella comentó con el médico que desistiría del procedimiento. Fue cuando él mencionó una posibilidad peculiar. Si ella consiguiera una muestra tuya, incluso sin tu conocimiento, explícito, ellos podrían congelarla para uso futuro. ¿Y cómo exactamente ella conseguiría eso? Pedro frunció el ceño. Ella no consiguió, ni intentó. De hecho, salió del consultorio horrorizada con la sugestión. Fue cuando me llamó, llorando, contando la humillación que estaba pasando. Yo ya sabía que tú estabas siendo un monstruo con ella, pero aquello... Tiago balanceó la cabeza, reviviendo la rabia. Yo colecté la muestra, confesó Tiago finalmente. Usé mis documentos, pero me presenté como tú. No fue difícil. Somos idénticos y nuestras firmas siempre fueron prácticamente iguales. Pedro abrió mucho los ojos procesando la confesión. ¿Pero por qué? Porque yo sabía que un día, cuando tu arrogancia finalmente mostrara las consecuencias, tú irías a percibir el error que cometiste. Y quizás Ángela quisiera una segunda oportunidad para tener lo que tú negaste a ella, una familia. Pero ella no usó la muestra para sí misma. Pedro concluyó lentamente. Ella la usó para ustedes tener hijas. Tiago tomó su nuevo café, los ojos nunca dejándolos del hermano. No, respondió finalmente. Ángela nunca supo que yo hice eso. Pedro frunció el ceño, confuso. ¿Cómo así? Cuando comenzamos a aproximarnos, meses después del divorcio, yo ya sabía que la amaba hace años. Y sabía que ella aún estaba herida, aún soñaba con hijos. Hice mis propios exámenes y descubrí algo que tú probablemente descubriste. También tenemos la misma condición genética, varicocele bilateral. Somos ambos prácticamente infértiles. Pedro empalideció. Entonces, ¿cómo? Cuando decidimos oficializar nuestro relacionamiento, conté a ella sobre los exámenes. Ella quedó destrozada, pero dijo que me amaba de cualquier forma. Sugirió adopción. Fue cuando confesé sobre la muestra que había almacenado en su nombre. ¿Y ella aceptó usar mi material? Pedro preguntó, incrédulo. No inmediatamente. Quedó furiosa conmigo por semanas. Dijo que era antiético, inmoral, que jamás haría eso. ¿Qué la hizo cambiar de idea? Tiago sonrió tristemente. Tú, o mejor, aquel artículo sobre ti en la revista de negocios donde hablabas sobre tu segundo casamiento con la hija del magistrado y tus planes de fundar una dinastía de abogados. Pedro cerró los ojos.
Recordaba la entrevista. Arrogante, presuntuosa, una completa farsa para esconder su primer divorcio fracasado. Ella me mostró la revista y dijo, él siguió adelante sin mirar para atrás. Tal vez sea hora de que hagamos lo mismo. Pedro mantuvo los ojos cerrados, intentando absorber todo. Pero técnicamente, biológicamente, comenzó. Biológicamente. Sí, tienes razón, pero en todos los otros aspectos, legales, emocionales, reales, Antonella y Valentina son mis hijas. La voz de Tiago ahora tenía un tono de acero, y voy a protegerlas de cualquier cosa que las lastime. Pedro abrió los ojos, que ahora brillaban con lágrimas contenidas. Yo no quiero lastimarlas, nunca quise lastimar a nadie. Pero lastimaste. Pedro, tú lastimaste profundamente a Ángela, lastimaste nuestra relación de hermanos, y ahora estás aquí, 7 años después, queriendo ¿qué exactamente? Yo no sé, admitió Pedro, pasando las manos por el rostro. Cuando las vi ayer, algo dentro de mí rompió. Ver a Ángela también, ver aquellas niñas que son tan parecidas conmigo, contigo, con nuestro padre. Ellas son parecidas, pero son únicas. Tiago sonrió por la primera vez. Valentina tiene la inteligencia de la madre y un sentido de justicia. Afilado, recuerda a ti cuando defendías a los menores en el patio de la escuela. Antonella es más sensible, más artística. Toca piano como nuestra madre. Pedro sintió un nudo en la garganta. Ellas saben que soy padrastro. No, nunca vimos motivo para complicar la cabeza de ellas. Para ellas, yo soy el papá, el único que conocieron. Pedro asintió lentamente. Es justo. El silencio que siguió fue diferente, menos tenso, más reflexivo. ¿Y ahora? Preguntó Pedro finalmente. Ahora depende de ti, respondió Tiago, mirando al hermano en los ojos. ¿Qué quieres, Pedro? ¿Aparecer en la vida de ellas como el tío ausente? ¿Contestar la paternidad legalmente? ¿O simplemente seguir tu vida, sabiendo que ellas están bien, felices y amadas? Pedro bajó la mirada pensativo. Cuando la levantó nuevamente, había una determinación diferente en sus ojos. Quiero conocerlas, como tío. Si tú y Ángela permiten. ¿Y Ángela, qué quieres de ella? Perdón, respondió Pedro sin hesitar, aún sabiendo que no merezco. Tiago estudió al hermano por un largo momento, buscando señales de la antigua arrogancia, del egoísmo que siempre lo caracterizara. No encontró. Voy a conversar con ella, dijo finalmente, pero no prometo nada. Pedro asintió, grato apenas por no haber recibido una negativa inmediata. Gracias, dijo simplemente, por todo lo que hiciste por ella, por ellas. Tiago terminó su café y levantóse. No hice por ti, Pedro. Lo sé. Es por eso que te agradezco. Cuando Tiago viró para salir, Pedro llamólo nuevamente. Hermano. Tiago paró, sorprendido por el tono casi suplicante en la voz de Pedro. ¿Crees que algún día podemos arreglar las cosas? Entre nosotros. Tiago miró para el hermano, que parecía súbitamente menor, más frágil, en su traje caro y su soledad evidente. No sé, respondió honestamente, pero estamos conversando. Es un comienzo. Con eso salió del café, dejando Pedro solo con sus pensamientos y una cuenta para pagar. Una pequeña metáfora para la vida que escogiera. Ángela observaba a las niñas jugando en el jardín a través de la ventana de la cocina. Antonella construía meticulosamente un castillo de arena, mientras Valentina, más impaciente, intentaba convencerla a cambiar el proyecto. Aquella dinámica típica entre ellas siempre la fascinaba. Tan iguales físicamente, tan diferentes en personalidad. Aún procesando, la voz de Tiago sonó detrás de ella. Él había acabado de llegar del encuentro con Pedro, y la expresión en su rostro era una mezcla compleja de emociones. Nunca pensé que ese día llegaría. Ángela suspiró. Que Pedro descubriría,
que quedaríamos frente a frente nuevamente. Tiago abrazóla por detrás, ambos observando a las hijas en el jardín. Él sabe de todo ahora, dijo en voz baja. Conté sobre la clínica, sobre cómo conseguí la muestra, sobre cómo decidimos usar. Ángela giró en los brazos de él, encarándolo, con ojos preocupados. Y cómo él reaccionó, sorprendentemente bien. Parece diferente, casi humano. Tiago dio una media sonrisa irónica. «Quiere conocerlas, Ángela, como tío». Ángela afastóse cruzando los brazos protectoramente. «¿Y qué más él quiere?» «Tu perdón», ella dio una risa amarga. 7 años es tiempo suficiente para alguien cambiar, Tiago, ¿o es solo otro capricho momentáneo de él? No lo sé, Tiago respondió honestamente, pero él parecía genuinamente arrepentido y solitario, muy solitario. Ángela sentóse a la mesa de la cocina, sus manos temblaban ligeramente. Las niñas ya comenzaron a hacer preguntas. Antonella preguntó nuevamente sobre el hombre parecido con el papá anoche, después que tú dormiste. ¿Qué dijiste? Que ustedes son hermanos, que a veces adultos se alejan. Ella quedó satisfecha con eso, por mientras. Tiago sentóse, al lado de ella tomando sus manos en las de él. Ángela, necesitamos decidir qué hacer, juntos. Ella lo miró con ojos llorosos. Tengo miedo, Tiago, miedo de que él entre en nuestras vidas y después desaparezca de nuevo, dejando a las niñas confusas. Miedo de que él cambie de idea y quiera los derechos de él. Miedo de que las niñas acaben amándolo. Tiago, completó suavemente. Ángela asintió, avergonzada por admitir. Eso no sería necesariamente malo, Angie. Ellas tienen espacio en el corazón para amar un tío también, y nada cambiaría entre nosotros. ¿Tú realmente crees que él cambió? Tiago reflexionó por un momento. Creo que sí. La soledad puede ser una maestra cruel pero eficiente, y Pedro tuvo 7 años de ella. Ángela aseguró las manos de Tiago con fuerza. Si tú crees que debemos dar esa oportunidad a él, voy a confiar en ti. Siempre confié. La sonrisa de Tiago era una mezcla de alivio y gratitud. Debemos establecer límites claros, comenzar despacio, tal vez un almuerzo aquí en casa, con nosotros presentes. Ángela asintió, aún no totalmente convencida, pero dispuesta a intentar. Las niñas merecen conocer todos los lados de la familia, incluso los complicados. Semanas después, la campana de la casa sonó puntualmente al mediodía del domingo. Ángela respiró hondo, acomodando nerviosamente el vestido floreado. Tiago apretó su hombro gentilmente antes de dirigirse a la puerta. «¡Tío Pedro llegó!», gritó Valentina, corriendo del cuarto para la sala, seguida de cerca por Antonella, más cautelosa. En la puerta, los hermanos gemelos encaráronse por un momento tenso antes de intercambiar un abrazo breve pero significativo. Pedro entró cargando 2 paquetes coloridos y un ramo de lirios, las flores favoritas de Ángela, un detalle que sorprendentemente él recordaba. «Gracias», dijo Ángela, aceptando las flores con una sonrisa contenida. «Las niñas están ansiosas para conocer al tío. Yo también estoy nervioso», admitió Pedro, y ella percibió que era verdad. Sus manos temblaban ligeramente al entregar los regalos a las sobrinas. «Este es para Valentina», dijo, entregando el paquete rosa. «Y este para Antonella», completó, ofreciendo el envoltorio azul. Las niñas miraron para la madre, que asintió, dando permiso para abrir los regalos. «¿Cómo sabías que rosa es mi color favorito?», Valentina preguntó, impresionada, mientras rasgaba el papel de regalo. «¿Y que yo prefiero azul?», añadió Antonella, más desconfiada. Pedro miró brevemente para Tiago antes de responder. «Su papá me contó algunas cosas sobre ustedes». Dentro de los paquetes había 2 muñecas artesanales, hechas a mano, vestidas respectivamente con los colores favoritos de las niñas.
Ellas son hermosas, exclamó Valentina, ya abrazando su nueva muñeca. ¿Tú quién hizo?, preguntó Antonella, examinando los detalles del juguete con ojos analíticos. Pedro sonrió, genuinamente encantado con la perspicacia de la sobrina. No, yo no tengo ese talento, pero conozco una señora que hace. Ella preguntó todo sobre ustedes para hacer las muñecas bien especiales. El almuerzo transcurrió sorprendentemente bien. Pedro mostróse atencioso y respetuoso, nunca ultrapasando los límites establecidos implícitamente. Respondía a las preguntas incesantes de las niñas con paciencia, contando historias de la infancia de él y de Tiago que hacían las gemelas reír a carcajadas. «¿Ustedes peleaban mucho cuando eran pequeños?», preguntó Valentina entre bocados de tacos. Pedro y Tiago intercambiaron una mirada cargada de recuerdos. «A veces», respondió Tiago, «como todas las criaturas». «¿Y después hicieron las paces?», insistió Antonella, siempre atenta a los detalles emocionales. «Estamos haciendo las paces ahora», respondió Pedro sinceramente, sorprendiendo a todos en la mesa con su franqueza. A veces adultos tardan más que criaturas para aprender ciertas lecciones. Tras el almuerzo, Pedro ofrecióse para ayudar a lavar los trastes, un gesto que dejó a Ángela momentáneamente sin habla. El Pedro que ella conociera años atrás nunca habría se voluntariado para una tarea doméstica. En la cocina, mientras las niñas mostraban sus juguetes a Tiago en la sala, ellos finalmente tuvieron un momento a solas. «Hiciste un trabajo increíble». «Con ellas, Ángela», dijo Pedro, secando un plato con cuidado. «Son niñas maravillosas». «El mérito es principalmente de Tiago», respondió ella, intentando mantener la distancia emocional. «Sé reconocer tu toque. Tú siempre tuviste esa capacidad de ver lo mejor en las personas, de nutrir lo que hay de bueno». Pedro colocó el plato en el armario. «Fue eso que yo perdí cuando hice lo que hice». Ángela continuó lavando los cubiertos, evitando mirar para él. «¿Por qué ahora, Pedro? ¿Por qué volver después de tanto tiempo?». Él quedó en silencio por un momento, buscando las palabras correctas. «Porque tardé todo este tiempo para entender lo que tiré por la borda. Viví persiguiendo cosas que creía importantes, estatus, éxito, la aprobación de personas que ni se preocupaban realmente conmigo. Al final me quedé con nada». Ángela finalmente miró para él. «¿Y qué quieres ahora?». «Una oportunidad, no de recuperar lo que tuvimos. Sé que eso se fue para siempre, y tú y Tiago construyeron algo bonito que respeto profundamente. Quiero apenas una oportunidad de formar parte de la vida de esas niñas, de alguna forma, de ser un tío presente, un amigo, de quizás con el tiempo merecer ser llamado de hermano por Tiago nuevamente». Ángela vio la sinceridad en los ojos azules, tan parecidos con los del marido, pero cargando un dolor que los de Tiago nunca tuvieron. «Las niñas necesitan de estabilidad, Pedro, no de alguien que aparece cuando conviene y desaparece después». «Lo sé, y prometo que no haré eso». Pedro colocó el último vaso en el armario. «Estoy haciendo terapia hace algunos meses, intentando entender por qué fui tan destructivo con las personas que deberían ser más importantes para mí». Esa confesión tomó a Ángela de sorpresa. El Pedro que ella conociera nunca admitiría necesitar de ayuda, mucho menos terapia. «No estoy pidiendo que confíes en mí inmediatamente, solo que me des la oportunidad de mostrar con el tiempo que puedo ser alguien mejor de lo que fui». Antes que Ángela pudiera responder, las gemelas irrumpieron en la cocina. «Mamá, ¿podemos mostrar nuestro cuarto para el tío?» «¿Pedro?», preguntó Valentina saltarina. «Por favor», añadió Antonella, más reservada, pero igualmente curiosa sobre ese nuevo tío que había aparecido en sus vidas. Ángela miró para las hijas, después para Pedro, que esperaba pacientemente su respuesta. «Claro», concedió finalmente. «Pero,
Solo por algunos minutos, porque el tío Pedro ya se va logo. Mientras las niñas arrastraban al tío por el pasillo, Ángela sintió a Tiago aproximarse, observando la escena a su lado. Impresionante cómo ellas se conectaron con él tan rápidamente, comentó. Ellas sienten la semejanza, aún sin entender completamente, respondió Tiago, abrazándola por la cintura. Y criaturas tienen un radar natural para detectar sinceridad. Pedro parece realmente empeñado en crear una relación verdadera con ellas. ¿Tú realmente crees que él cambió? Ángela preguntó, recostándose en el pecho del marido. Creo que está cambiando. Es un proceso, pero vi algo en los ojos de él hoy que no veía desde que éramos muchachos. Vulnerabilidad, humanidad. En las semanas y meses que siguieron, Pedro fue gradualmente tornándose una presencia constante, pero respetuosa, en la vida de la familia. Siempre manteniendo los límites establecidos por Ángela y Tiago, él se contentaba con el papel de tío, amoroso, llevando a las niñas al zoológico, ayudando con lecciones de casa difíciles, o simplemente oyendo sus historias con genuino interés. En una tarde de domingo, cerca de 6 meses después del primer almuerzo, Pedro llegó para el ahora tradicional encuentro familiar con una expresión diferente, una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. «Tengo novedades», anunció durante el almuerzo. «¿Cuál?», preguntaron las gemelas en unísono, ya acostumbradas a las sorpresas ocasionales del tío. «Decidí cambiar de carrera», él explicó, mirando principalmente para Tiago y Ángela. «Estoy dejando el bufete de abogados». «¿En serio?». Tiago parecía genuinamente sorprendido. «Pensé que derecho tributario fuera tu pasión». Pedro dio una risa suave. «Nunca lo fue. Era apenas lo que daba estatus, lo que papá esperaba de mí». Él respiró hondo antes de continuar. «Estoy abriendo una ONG de rescate y refugio de animales abandonados». El silencio que siguió fue quebrado por la exclamación entusiasmada de Antonella. «Vamos a poder visitar los perritos». Pedro sonrió, aliviado por la reacción positiva. «Claro que sí. De hecho, esperaba que ustedes pudieran ayudarme a escoger los primeros rescatados». «¿Qué te llevó a esa decisión?», preguntó Ángela, genuinamente curiosa sobre esa nueva faceta de Pedro. ¿Recuerdan de aquel perro callejero que yo y Tiago encontramos cuando teníamos 10 años? Pedro miró para el hermano con una sonrisa nostálgica. «Bilú, papá no dejó que nos quedáramos con él, pero nosotros escondimos en el cobertizo del jardín por semanas». Tiago sonrió con el recuerdo, hasta que él quedó enfermo y tuvimos que contar la verdad. «Exactamente. Después que nos alejamos, tú seguiste tu sueño de ser ingeniero. Yo seguí, bien, lo que creía que traería aprobación». Pedro jugueteaba con la servilleta, evitando las miradas. «En los últimos meses he pensado mucho sobre lo que realmente importa, sobre qué legado quiero dejar, y percibí que siempre tuve esa conexión con animales abandonados. Quizás porque, de alguna forma, siempre me sentí un poco abandonado. También, la sinceridad de aquella confesión tocó a Ángela profundamente. Era como si, por la primera vez, ella estuviera realmente conociendo al hombre por detrás de la arrogancia que tanto la lastimara años atrás. «Creo que es una idea maravillosa, Pedro», dijo finalmente, «y tengo certeza que las niñas van a adorar ayudar». «Podemos ser voluntarias», exclamó Valentina, siempre entusiasmada con nuevos proyectos. «Puedo dibujar carteles para la adopción de los animales», ofreció Antonella, más práctica. Pedro miró para las sobrinas con gratitud evidente. «Sería increíble tener la ayuda de ustedes». Viróse entonces para Tiago. «¿Y tú, hermano, qué piensas?». Tiago estudió a Pedro por un momento antes de responder. «Creo que finalmente encontraste tu camino, Pedro. Estoy orgulloso de ti». Aquellas palabras simples, «estoy orgulloso de ti», parecieron atingir a Pedro como un rayo.
Sus ojos se humedecieron y él disimuló la emoción tomando un sorbo de agua. «Gracias», dijo simplemente, pero la mirada que intercambió con el hermano contenía décadas de historias no contadas, de rencores siendo lentamente curados. La ONG Segunda Oportunidad fue inaugurada 3 meses después en una bodega reformada en la zona oeste de Ciudad de México. Pedro invirtió gran parte de sus ahorros y vendió el apartamento lujoso en Reforma, mudándose para una casa simple próxima al refugio. Para sorpresa de muchos de sus antiguos colegas de la alta sociedad capitalina, él parecía genuinamente feliz en su nueva vida, mucho más simple materialmente, pero infinitamente más rica en propósito. Las gemelas tornáronse presencias constantes en el refugio, especialmente en los fines de semana. Antonella creaba lindos carteles para cada animal, contando sus historias en detalles emocionantes que siempre atraían potenciales adoptantes. Valentina, con su energía contagiosa, organizaba eventos de adopción que se tornaron famosos en el barrio. Y Pedro, cercado por decenas de perros y gatos rescatados, parecía finalmente haber encontrado su vocación. En una tarde de sábado, casi un año después del reencuentro en la parada del camión, Ángela observaba a Pedro jugando con las niñas y algunos cachorritos en el jardín del refugio. Tiago se aproximó trayendo un café para ella. «¿En qué estás pensando?», preguntó, siguiendo su mirada. «En cómo la vida da vueltas», respondió Ángela. «Si alguien me dijera hace 7 años que Pedro se tornaría esa persona, que estaríamos todos aquí, como una familia extendida y funcional». Tiago sonrió, abrazándola por los hombros. A veces las personas necesitan perderse completamente antes de encontrar el camino de vuelta para sí mismas. «Tú siempre creíste que había algo bueno en él», observó Ángela. «Él es mi hermano. Crecimos juntos, compartimos la misma sangre, los mismos genes». Tiago miró para las hijas jugando. «¿Cómo podría creer que él era completamente malo cuando cargo el mismo ADN?» Ángela aseguró la mano de Tiago con fuerza. «Tú nunca fuiste como él». «Quizás no, pero también nunca fui perfecto». Tiago sonrió con una punta de tristeza. «Mentir sobre la clínica, pasarme por él, no fueron decisiones éticas, pero fueron hechas por amor». Ángela besólo suavemente, «y nos dieron las 2 personas más preciosas de nuestras vidas». En aquel momento, Antonella corrió hasta ellos, segurando un cachorrito de labrador dorado en los brazos. «¡Mamá! ¡Papá! ¡Miren! El tío Pedro dijo que podemos adoptar a Lila. ¿Ella puede venir a vivir con nosotros?» Antes que pudieran responder, Pedro se aproximó, visiblemente avergonzado. «Perdonen, yo no prometí nada, solo dije que necesitaríamos conversar con ustedes primero». «Por favor», imploró Valentina, juntándose a la hermana con ojos suplicantes. «Ya tenemos todo planeado. Vamos a turnarnos para cuidar de ella, bañar, pasear». Tiago y Ángela intercambiaron una mirada cómplice. «Vamos a pensar en el asunto», respondió Tiago diplomáticamente. «Tener un perro es una gran responsabilidad». Las niñas corrieron de vuelta para los otros cachorritos, ya imaginando cómo sería tener Lila en casa. «Lo siento por eso», dijo Pedro pasando la mano por los cabellos, un gesto idéntico al de Tiago cuando estaba nervioso. «Ellas se enamoraron por Lila desde que la rescatamos la semana pasada». «¿Todo bien?», Ángela sonrió. «De hecho, ya estábamos considerando adoptar un perro. Las niñas tienen edad suficiente para aprender sobre responsabilidad». Pedro observó a las sobrinas con una mirada cargada de amor. «Ellas son increíbles, ¿sabían? Tan llenas de compasión, tan inteligentes». «Sí, ellas son», concordó Ángela con orgullo. Un silencio confortable se estableció entre los 3, mientras observaban a las gemelas jugando alegremente con los cachorritos.
Era un silencio muy diferente de aquel que pesaba sobre ellos hace un año. No más cargado de rencores y recriminaciones, sino de aceptación e incluso perdón. «Gracias», dijo Pedro repentinamente, mirando para Ángela y Tiago, «por permitir que yo forme parte de la vida de ellas. Sé que no merezco, después de todo». «El pasado es pasado, Pedro», interrumpió Ángela suavemente. «Lo importante es el presente y el futuro que estamos construyendo. Algunas heridas nunca cicatrizan completamente», dijo Tiago, mirando al hermano en los ojos. «Pero aprendemos a convivir con las cicatrices, ¿no es así?» Pedro asintió emocionado. «Sí, y a veces ellas nos recuerdan de nunca más cometer los mismos errores». Una semana después, Lila, la cachorrita dorada, llegó oficialmente a la casa de la familia, recibida con fiesta y algarabía por las gemelas. La perra rápidamente se tornó parte inseparable del cotidiano, durmiendo a los pies de las niñas, acompañando a Tiago en sus corridas matutinas y recibiendo mimos constantes de Ángela. En la fiesta de cumpleaños de 7 años de las gemelas, Pedro llegó con un regalo especial, un álbum de fotografías que había montado cuidadosamente, repleto de fotos antiguas de él y de Tiago en la misma edad de las niñas. La semejanza era impresionante y fascinante para Antonella y Valentina, que quedaron horas hojeando las páginas, identificando trazos físicos que habían heredado. «Ustedes eran igualitos como nosotras», exclamó Valentina maravillada. «¿Y peleaban tanto como nosotras?», preguntó Antonella, perspicaz como siempre. Pedro y Tiago intercambiaron una sonrisa cómplice. «Sí, pero siempre hacíamos las paces». «Al final del día», respondió Tiago, mirando significativamente para el hermano, «porque en el fondo sabíamos que éramos más fuertes juntos que separados». En aquella noche, después que las criaturas finalmente adormecieron, exhaustas de la fiesta, los adultos se reunieron en la terraza, aprovechando la brisa suave de primavera con copas de vino. Lila dormía enrollada a los pies de Pedro, como si siempre hubiera pertenecido a él. «Ellas amaron el álbum», comentó Ángela, quebrando el silencio contemplativo. «Antonella ya dijo que quiere ser fotógrafa cuando crezca, gracias a su explicación sobre las técnicas de las fotos antiguas». Pedro sonrió genuinamente feliz. «Ellas son tan curiosas, tan ávidas por aprender. Valentina me dijo que quiere ser veterinaria para trabajar en el refugio conmigo un día». «Ella cambia de idea a cada semana», rió Tiago. «En la semana pasada era astronauta». El silencio confortable retornó, cada uno perdido en sus propios pensamientos, mientras observaban las estrellas raramente visibles en el cielo capitalino, que en aquella noche parecía excepcionalmente claro. «Nunca pensé que estaríamos aquí», dijo Pedro finalmente, su voz baja y reflexiva, «sentados juntos como familia, después de todo». «La vida raramente sigue los caminos que planeamos», respondió Ángela, mirando para las dos alianzas que usaba, la de casamiento con Tiago y en el otro dedo la que Pedro devolviera a ella recientemente, un gesto simbólico de encerramiento del pasado. Ella había hesitado en aceptar la alianza de vuelta, pero Pedro explicara que no era para usarla, apenas para transformarla en algo nuevo cuando estuviera lista. Quizás dijes para las niñas cuando crecieran, una forma de convertir un símbolo de dolor en algo positivo. «Ustedes saben lo que es irónico», comentó Tiago, girando la copa de vino entre los dedos. «Por años competimos por todo, notas, deportes, atención de los padres, pero al final, lo que realmente importaba no era algo para competir, era algo para compartir». Pedro asintió emocionado. «Tardé demasiado para entender eso, casi tiempo demasiado». «Casi», enfatizó Ángela con una pequeña sonrisa, «pero no completamente».
Hubo otra pausa, más emotiva esta vez. Pedro limpió discretamente una lágrima que escapaba. «Necesito contar algo a ustedes», dijo finalmente. «Comencé el proceso de adopción. Ángela y Tiago se entremiraron sorprendidos». «¿En serio?», preguntó Tiago. «Un niño de 5 años, Miguel. Él frecuenta nuestro programa de terapia con animales en el refugio hace algunos meses. La madre de él murió y el padre escogió no estar presente». Pedro miró significativamente para el hermano. «Percibí que puedo ser diferente. Puedo escoger estar presente para alguien que necesita». «Pedro, eso es maravilloso», Ángela dijo sinceramente. «¿Ustedes creen que puedo ser un buen padre?» La vulnerabilidad en la voz de él era impalpable. «Creo que aprendiste con tus errores», respondió Tiago honestamente. «Y eso, hermano, es lo que hace a un buen padre, la capacidad de aprender, crecer y colocar a alguien por encima de sí mismo». Pedro sonrió, visiblemente aliviado. «Las niñas tendrán un primo, si da todo cierto con el proceso. Ellas van a amar eso», garantizó Ángela. Lila se estiró a los pies de Pedro y subió desajeitadamente en su colo, lamiendo su barbilla como si sintiera su emoción. «Parece que ella aprueba la idea», bromeó Tiago. Los tres rieron juntos, un sonido simple y genuino que parecía curar las últimas heridas que aún existían entre ellos. En el cuarto, no muy lejos de allí, las gemelas dormían abrazadas con sus muñecas, el álbum de fotos cuidadosamente colocado en la mesa de cabecera entre sus camas. A pesar de estar durmiendo, manteníanse de manos dadas, un hábito que tenían desde bebés, tan diferentes en personalidad, tan iguales en la capacidad de amar. En la pared por encima de sus camas, un nuevo cuadro había sido colgado en aquella tarde. Una fotografía ampliada que Pedro encontrara en el fondo de un cajón. 2 niños gemelos de 7 años, de manos dadas frente a un lago, sonriendo con todos los dientes de leche a la muestra. En el reverso de la foto original, una inscripción escrita por su madre: «Juntos, ustedes son completos». Era verdad para Pedro y Tiago en la infancia. Era verdad para Antonella y Valentina ahora. Y de una forma que ninguno de ellos podría haber previsto, tornárase verdad para toda aquella familia inusual, construida no apenas por la sangre, sino por las elecciones que hicieron, las erradas, que trajeron dolor y aprendizaje, y las ciertas, que finalmente trajeron cura y redención. 6 meses después, Miguel oficialmente se juntó a la familia. Las gemelas instantáneamente adoptáronlo como el hermanito que siempre quisieron, llenando de atención y cariño. El niño tímido y reservado floreció bajo los cuidados de Pedro y el amor abundante de su nueva familia extendida. En su nueva casa, próxima al refugio de animales, Pedro creó un mural de fotografías que crecía constantemente. Miguel con las primas gemelas, los 3 adultos en barbacoas de domingo, Lila y los otros animales adoptados por la familia, el equipo de la ONG que ahora atendía decenas de animales abandonados por mes. En el centro del mural, enmarcada en plata, la misma foto ampliada que estaba en el cuarto de las niñas, los gemelos originales, él y Tiago, de manos dadas. Ángela observaba aquel mural siempre que visitaba la casa de Pedro con las niñas, maravillada con la transformación no apenas de las circunstancias, sino de las personas involucradas. Ella misma no era más la mujer frágil y devastada de años atrás. Tiago no era más el hermano resentido en la sombra de Pedro, y Pedro, quizás la transformación más profunda de todas, no era más el hombre arrogante y vacío que la abandonara cuando más necesitaba de él. Todos habían crecido, todos habían cambiado.
y juntos habían construido algo que ninguno de ellos podría haber imaginado en aquella tarde fatídica en la parada del camión. Una familia verdadera, compleja e imperfecta, pero fuerte en su amor y perdón. En una tarde de domingo, mientras las criaturas jugaban en el jardín con Lila y los adultos conversaban en la terraza, Ángela sorprendióse observando a Tiago y Pedro lado a lado, riendo de alguna historia antigua. La semejanza física entre ellos siempre sería impresionante, pero ahora ella conseguía ver más allá de eso. Veía dos hombres que, a pesar de compartieran el mismo ADN, habían escogido caminos diferentes, enfrentado desafíos distintos y finalmente encontrado su camino de vuelta uno al otro. «¿En qué estás pensando?», preguntó Tiago, notando su mirada contemplativa. Ángela sonrió, sintiendo una paz que había buscado por años. Que a veces los finales felices llegan de forma inesperada y que el perdón, cuando genuino, puede construir puentes sobre los abismos más profundos. Pedro asintió, comprendiendo perfectamente lo que ella quería decir, y que familia va mucho más allá de la sangre, añadió, mirando para Miguel, que corría feliz con las primas. Es sobre escoger qué dar, aun cuando sería más fácil. En partir, Tiago tomó la mano de Ángela en la suya, y sobre encontrar belleza en los lugares más improbables, incluso en las heridas que pensábamos que nunca cicatrizarían. Los tres erguieron sus copas en un brindis silencioso, no al pasado que no podían cambiar, ni al futuro que no podían prever, sino al presente que habían construido juntos, a pesar de todo. Un presente imperfecto, pero genuino. Un presente de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Un presente donde el amor, en todas sus formas complejas, había finalmente encontrado un hogar.